Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, bienvenidos a la Eucaristía de este domingo, donde la Iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica es la catedral del obispo de Roma, es decir, en ella se encuentra la sede del Papa y es la más antigua de las basílicas de la Iglesia Católica. Por eso se la considera como la madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. Con esta fiesta se busca resaltar la importancia del templo como lugar del culto, pero también nos recuerda que todos somos por el bautismo templos vivos donde habita el Espíritu Santo, unidos en comunión con el sucesor de Pedro y con todos los bautizados alrededor del mundo. Iniciemos esta celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad, tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy en esta fiesta que le llamamos la dedicación de la Basílica de Letrán. Esta basílica es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias del occidente, esta es la primera en antigüedad y en dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. Esta es la sede entonces de nuestro querido Papa, la Basílica de Letrán. El sentido teológico es que desde aquí viene toda la unidad de nuestra Iglesia. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Oración. Señor y Dios nuestro, que nos permite celebrar cada año el día de la consagración de este templo, la Basílica de Letrán, atiende nuestras súplicas y concédenos rendirte siempre en este lugar un culto que te dé gloria a ti y nos unifique plenamente a nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior.
hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente, tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas, y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Vengan a contemplar las obras del Señor. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Vengan a contemplar las obras del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. A los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían paloma les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que él había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? En este día en que celebramos la Basílica de Letrán, así se llama, ¿verdad? El Laterano. Esta es la catedral del Papa en realidad. Es la construida por Constantino, la sede, es decir, queridos amigos, aquí nos encontramos con el centro del episcopado universal, la del Papa, la Basílica del Papa, que busca la unidad entre todas las iglesias. Para nosotros es un símbolo simplemente, queridos amigos, pero nos hace entender que yande lleva tan años en duana, ¿verdad? El aspecto doctrinal siempre es elemental y fundamental para que nuestras ideas también puedan converger. La ñandela acá uno la calcula, hija de la protestante, pero acá uno lee y dice lo que quiere, lo que le inspira al Espíritu Santo. Mentira, porque todo esto se escribe dentro de una tradición. Cuando se escribe esto, queridos amigos, es justamente para no perder la tradición de los apóstoles, porque lo que está escrito, Pilato, escrito está, es decir, permanece en aquello que se quiere transmitir y se está diciendo, esto es lo que nosotros queremos. Si no, hubiese seguido nomás en forma oral el mensaje del Evangelio. Pero no, queridos amigos, al ponerlo por escrito quiere decir, esto es lo esencial y lo fundamental. Cuando ¿cuál es el aspecto, las ideas esenciales, el mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo? Bueno, queridos amigos, como el Señor nos invita a una verdadera purificación. Y la purificación tiene que ser desde el corazón del hombre. Aquí nos habla de una purificación del templo. Pero desde el pensamiento y ya que estamos hablando, ¿verdad? Del templo. El verdadero templo, queridos amigos, somos nosotros. San Pablo principalmente. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Abelañan de Yara lleva ou peñaneñe ame ou peñandere tebe ou peñaneñe ame ñane conasome, pero yaikua hanwa hayawata hanwa pejapecuereje. Y ahí está el entender y saber el verdadero templo de Dios. Si hoy estamos celebrando la Basílica de Letrán, justamente estábamos diciendo que este cuerpo, que no tiene que ser solamente mi cuerpito en el sentido físico, sino que el cuerpo que quiere decir la unidad. La unidad en primer lugar en mis valores, en mis principios, en aquellas cosas que yo amo. Y esto sí que tenemos que recalcar, porque muchas veces ñandeñañe es de la unidad, pero onda yahuerecoy ñande hoy onda yahuerecoy la unidad de la persona. Integridad y se ve. Ñandeñañe religioso, ñandente maoí que pega que amó, pero ope ñande corrupto. Ope ya por la ibaía. Ñande infiel, ñande mondajá, ñande popindao, mía cuando hay ponay. Ya sobrefactura, ya por cualquier cosa, pero que va contra los principios y valores del Señor.
Cuando el Señor viene y purifica el templo, no es, queridos amigos, que le estaba molestando que se vendan estas cosas allí, sino que lo que Él está diciendo es: vengo a sustituir ahora el verdadero templo, soy yo el verdadero templo. Y el verdadero templo que entra en el corazón del hombre, cada uno de nosotros, Alter Christi, quiere decir que vamos a vivir estos elementos, valores y principios del Evangelio de Jesucristo. Así que ya llegaré que peñan de Yárabe y vamos a procurar ser verdaderos templos donde habite el Señor. Seamos verdadera morada donde habite Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que unida en la fe y en la esperanza, sea siempre signo visible de la presencia de Dios entre los hombres, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por quienes se han alejado de la Iglesia, para que encuentren en nuestras comunidades un hogar acogedor donde el amor de Cristo renueve sus corazones. Oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por todos nosotros, para que fieles a nuestro bautismo, demos testimonio de fe como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templos del Espíritu Santo, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por la pronta beatificación de nuestro siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al hacer memoria del día en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad, te pedimos, Señor, que nos transformes en ofrendas agradables a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en esta casa que nos has permitido edificar, en la que no cesas de favorecer a esta familia tuya que peregrina hacia ti, simbolizas el misterio de tu comunión con nosotros y admirablemente lo realizas. Aquí, en efecto, tú mismo te construyes ese templo que somos nosotros, y así haces que tu iglesia, cuerpo de Cristo, crezca unida hasta que la llave de su plenitud en la Jerusalén celeste sea la verdadera visión de la paz. Por eso, unidos a los ángeles, te celebramos en el templo de tu gloria y bendecimos y glorificamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Te pedimos, Señor, que este pueblo consagrado a ti obtenga tus bendiciones, a fin de que descubra la gracia que ha recibido al tomar parte en la liturgia de esta fiesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.